Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a una emisión más de Cartografía Escénica, un espacio donde estamos dialogando con las creadoras y creadores de Baja California para conocer y acercarnos a sus procesos y metodologías creativas. Hoy me da mucho gusto dialogar con Mariana Chávez. Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Un gusto, un saludo a todas y a todos los que nos están viendo. Muchas gracias, Mariana, por compartir con nosotros esta tarde y hablar de las metodologías del teatro que trabajas. Y bueno, yo quisiera preguntar de entrada, tú has transitado entre la dramaturgia, la docencia, pero ¿cómo llegaste? ¿Cuáles fueron los primeros pasos que diste en la dirección de escena, sobre todo? Es decir, ¿cómo te enfrentaste a decir, yo quiero dirigir mis propios proyectos? Sí, creo que ha sido un proceso bien personal, porque igual, ¿no? Todos iniciamos haciendo teatro y queriendo actuar. De pronto nos damos de topes porque actuar, la verdad, es bien difícil. O sea, hay que tener mucha disciplina, hay que además, pues, dedicarle mucho tiempo. Entonces, en mi proceso personal, cuando yo me volví madre, pues ahí me di cuenta que no era tan fácil también dedicarle tanto tiempo al entrenamiento, a los ensayos, a la memoria, ¿no? O sea, hay que entrenar el cuerpo, ¿no? Y en ese momento yo me dediqué más a la dramaturgia, este espacio de maternar, pues me dio la posibilidad entonces de que todas mis ideas creativas que yo quería llevar a escena como actriz, estos deseos de a mí me gustaría actuar eso, los empecé a llevar a la dramaturgia. Pero llega un punto donde también la dramaturgia deja de estar en papel y entonces pide a gritos estar en escena. Y entonces en ese momento es cuando uno decide iniciar el proceso de llevarla a escena. Obviamente, pues la primera idea es lo hago conmigo. Claro. Y creo que esa es una primera etapa bien importante y muy necesaria para la parte creativa, donde uno se enfrenta a un unipersonal, a la creación en todos los sentidos, desde la dramaturgia, pero llega un punto donde tú ya ves el proyecto y te das cuenta que no está resuelto totalmente, que sí se necesita una mirada muy especial, que es la mirada del director. Sobre todo la dirección de actores. No te puedes dirigir a ti mismo. Sí se necesita una mirada de afuera que dirija a un actor, porque hay un director de escena. Eso es importante y se lo puedes hacer. Estando o no, lo puedes hacer. Es decir, siendo actor o no. Pero la dirección de actores sí se necesita alguien que te vaya guiando, que vaya guiando el tono, que vaya guiando la precisión, el ritmo, la cadencia. Y no solo eso, sino creo yo que lo más difícil además es la dirección de actores, es unificar a diferentes actores que vienen en diferentes procesos y que vienen de diferentes escuelas. Entonces creo que a nivel creativo, la dirección es algo bien sabroso, pues, llegar a eso, ¿no? Claro. Y tú nos comentas que llegaste, digamos, a partir de, digamos, de una necesidad personal, ¿no? Como de explorar tú desde tú como creadora y tal, y luego fuiste compartiendo el proceso con otros, me imagino, con otros equipos, con otros proyectos. ¿Es así que se sucede? Sí, es que uno inicia con sus ideas locas que piensas que a nadie les va a interesar y resulta que sí hay personas que les interesa la misma locura que a ti, que también les interesa hablar de las mismas cosas porque también están pasando por cosas similares. Entonces, en ese momento, cuando uno empieza a abrir en la parte creativa, a compartirse, es cuando entonces viene el momento de la dirección, cuando puedes empezar a dirigir y a veces eh, te toca estar en otro momento, a lo mejor te toca estar en la parte de producción, ¿no? Pero creo que la dirección es una cosa que te va llevando de la mano. Es muy difícil que alguien de entrada diga, yo quiero ser director. Claro. Porque además es un proceso de liderazgo también, de saber escuchar y de saber ir procesando, ir cambiando, porque la dirección no puede ser rígida. Claro. Y Mariana, tú tienes radicando en Tijuana 15 años prácticamente, ¿no? Es decir, ¿tú crees que la ciudad o de Baja California en general, esta región del país, ha influido en tu etapa creativa, como estímulo, como punto de partida para tu creación?
¿Crees que ha sido parte de eso o crees que es circunstancial? Yo creo que es parte fundamental. De hecho, creo que yo estoy formada acá en Tijuana. Creo que las bases de mi proceso creativo me las dio vivir en la Ciudad de México, los maestros, los compañeros con los que compartí, los procesos sociales y políticos que viví en Ciudad de México fueron fundamentales. Pero eso me fundaron. Creo que mi desarrollo ha sido totalmente ser parte de la licenciatura en teatro, ser una primera generación, que ha sido una generación muy importante para la ciudad, si no es que para el Estado. Y además, esa primera generación no era una generación aislada, era una generación de personas que tenían, o ya sea mucha experiencia, o sea, tenían mucho tiempo en la praxis, o ya sea que también venían de escuelas como el CAEN. Entonces, esa convergencia de conocimientos y de habilidades y sabidurías hizo que esa primera generación fuera fundamental en mi desarrollo artístico, ¿no? Y creo que yo me hice lo que soy gracias a la ciudad de Tijuana y a todos y todas las creadoras. Una parte fundamental en mi desarrollo personal y creativo es que como yo recién llegaba a la ciudad cuando entré a la licenciatura, me di la posibilidad de compartir con otros creadores que no solo eran de la licenciatura en teatro, creadores que habían hecho teatro desde los años 80, personas que tenían grupos independientes o que hacían otras cosas a, a la par de la universidad, ¿no? De lo institucional o del CAEN, o que ya habían egresado del CAEN. Entonces, creo que el conocer a la ciudad y el conocer a los creadores desde diferentes perspectivas ayudó muchísimo en mi desarrollo personal y creativo. Ahorita decías que sientes que, por ejemplo, la Ciudad de México, de allá te formaste y que allá viviste algunas cosas sociales, políticas que de alguna manera detonaron, ¿no? Y yo quería preguntarte, y creo que irá de la mano, ¿consideras que hay temas que son recurrentes en tu trabajo creativo, en tanto en tu dramaturgia, en tus procesos escénicos? ¿Hay temas que consideres recurrentes? Sí, de hecho, fíjate que justo estoy en un momento muy importante creativamente porque algo que me interesa mucho es indagar en la parte académica. Es una cosa que no lo hacemos mucho los teatreros porque hay como un miedo de que pues tú estás en escena, entonces ¿para qué escribes y reflexionas sobre el teatro, no? Eso déjaselo a los académicos porque los artistas no pueden ser académicos, ¿no? Como que crecemos con esa idea de que nadie nos las dice, pero la hacemos, la tomamos muy a pecho. Entonces yo estoy desde hace tiempo un poco coqueteándole a la parte académica y eso me llevó a ser parte de la primera generación de la maestría en dramaturgia escénica y literaria. Y parte de la maestría es generar un statement, un, pues mi propio statement y ese, ahí me empecé a dar cuenta que justo tengo un tema muy particular. Mi tema tiene que ver principalmente con el dolor y con el género. El género ha sido fundamental para mí. He hablado de ser mujer, del feminismo, de lo heteropatriarcal, de la identidad sexual, de la maternidad. Y a partir de experiencias personales, sí, pero que todo está atravesado por el dolor. Y una de las palabras importantes para mí que puedo definir como mi parte creativa, específicamente la dramaturgia, es la poeturgia. Es una palabra en donde yo considero importante la poesía, pero es una poesía cotidiana que nace de una realidad personal. Y esa realidad personal te permite también poder observar a las otras personas y en ese observar y sentir a los otros en esta potencialidad eh, de poderse poner en los zapatos de los otros, hay una poética, hay una poesía. Cuando uno sufre una pérdida, cuando uno está viviendo ciertas violencias y lo conviertes en arte, entonces se vuelve poesía, se vuelve esta poética, ¿no? Y cuando lo haces en dramaturgia, pues entonces se convierte en poeturgia.
Claro, y estos temas y estos dos puntos de partida que a lo mejor acabas como de describir y de descubrir, ¿no? A partir de generar como esta postura de, a ver, ¿por dónde ha ido avanzando mi trabajo? De alguna manera te ha llevado por el arte político y el arte comunitario, ¿no? Hay una buena parte del trabajo de arte político y comunitario. Y creo que sobre todo ahorita son lo comunitario, ¿no? Sobre todo esa palabra se ha convertido incluso en una palabra muy recurrente, ¿no? La escuchamos en planes sociales, la escuchamos en cuestiones políticas, pero ¿tú cómo concibes el arte comunitario? Creo que es importante como conocer desde dónde viene de verdad un arte que se considera comunitario o político. Sí, creo que estamos íntimamente relacionados con el proyecto político de nación. Y digamos que cuando estaba, por ejemplo, Salinas de Gortari, que el arte fue fundamental y de ahí salieron proyectos como el FONCA, donde la importancia del desarrollo artístico tenía que ver con un asunto de progreso, tenía que ver con un asunto también de élite. Me tocó también me toca también pensar que yo crecí de un papá 68ero, es una manera de decirle a aquella generación que vivió el movimiento del 68. Y entonces eso de alguna manera sí funge muchísimo en mi persona y sobre todo en mi yo creativo. Y mi crecimiento como artista, en mis primeros encuentros y maestros de teatro, han sido personas que crecieron en el ambiente de los 60s y de los 70s. Y que su teatro, pues obviamente estaba íntimamente relacionado al acontecer social y político, porque no lo podían, no lo puedes separar, ¿no? Es tan fuerte lo que se vivió en esos momentos y lo que hemos vivido que no se puede separar. Entonces ellos hacían el teatro guerrilla, el teatro político, que así le llamaron tal cual. Crecer desde, crecer desde esa perspectiva me hace darme cuenta que para mí el teatro, o sea, para mí como individua, el teatro es una vía muy importante para hablar de la política y que el teatro, aunque parezca que está hecho para el espacio escénico, como este edificio grandilocuente, para mí sí cobra una importancia el hacerlo de manera comunitaria. ¿Por qué? Porque yo lo vi crecer a partir de las comunidades. Y entonces, eh, claro que todo mi proceso y todo mi enfoque se va yendo hacia lo comunitario. Y luego se junta con este nuevo proyecto de nación que tiene que ver con la restitución y con la restauración de la comunidad para regresar a una paz, para tener un equilibrio económico, porque si no lo hacemos en comunidad, entonces no lo vamos a poder hacer. Creo que hay una idea errónea de que la palabra comunidad tiene que ser solamente para las comunidades vulneradas. Y no es cierto. Comunidad somos todos y todas y todes. Es decir, hay diferentes comunidades que estamos en diferentes estratos sociales, estamos en diferentes contextos y estamos vulnerados o vulneradas desde diferentes perspectivas. Entonces, en ese sentido, el teatro tiene que ser comunitario. Claro, es decir, eso sí me parece que es como muy interesante de abordarlo, porque creo que es justo eso me refería, ¿no? La palabra comunitario muchas veces viene casi como enseguida de la etiqueta de grupo vulnerable, ¿no? Como si los demás estuviéramos fuera de las comunidades, ¿no? Como si no fuéramos comunidad o perteneciéramos a diferentes comunidades. Hay obras en tu trayectoria, en tu trabajo como directora, yo recuerdo Maquila, por ejemplo, ¿no? Que empiezas a trabajar, a jugar con el tema de la investigación documental, que además ha sido un tema como también recurrente en tu trabajo, ¿no? ¿De qué manera la investigación documental se convierte también en una herramienta o una metodología para generar puestas en escena, en tu caso? ¿Cómo ha sido ese proceso? Fue muy natural, fíjate, porque yo empecé a hacer teatro documental justo cuando estaba en la licenciatura, estaba en cuarto semestre y había un festival como especie de materia donde uno podía desarrollar proyectos personales fuera del contexto académico. Entonces,
mi saber, o sea, mi nacimiento en el teatro me llevó a hablar de algo en lo que yo me sentía muy reflejada, que eran las mujeres trabajadoras de fábricas de maquilas y sobre todo en ese tiempo los feminicidios que acontecían en Ciudad Juárez, que ya acontecían en Tijuana, pero que no eran visibles, y el tipo de mujer que estaba desapareciendo, que era tal cual yo, mujer morena, delgada, pelo negro, largo, sola, venida del sur, con rasgos indígenas. Y pues ahí me vi reflejada y vi algo que los demás no veían, que a mí se me hacía muy extraño. Veía que decía, hay muchas mujeres trabajadoras de maquila. Y luego empecé a darme cuenta la cantidad de violencia que estaban viviendo ellas y cómo hacer para respetar esa violencia que estaban viviendo. Sí, es una cuestión ética, pues. Me enfrenté con una cuestión ética, porque había testimonios de violencia laboral y de género que no podía yo pasarlos por la pátina de la ficción. Me parecía muy fuerte, me parecía que no estaba respondiendo a respetar a una cuestión moral, ética y sobre todo política. No podía hacerlo. Y entonces eso me llevó a llevar el documento tal cual la escena, también un poco jugando con esta, eh, con lo que propone Bertolt Brecht del teatro político, del teatro épico, ¿no? O sea, un poco como despertar a la audiencia. Pero fue una cosa natural, no dije voy a hacer teatro brechtiano, voy a hacer teatro político, voy a hacer teatro documental. Simplemente al pensar en el espacio escénico, decidí que tenían que estar los testimonios ahí y que al armar la dramaturgia decidí que tenían que estar los testimonios lo más puros posibles, pero además en ese proceso documental lo que yo hice también fue meterme yo como parte del proyecto, o sea, hablar de mis propios dolores y violencias de género y de los trabajos en los que yo había vivido, por ejemplo, en un call center que no está tan alejado de lo que se vive en las maquilas. Entonces ahí estaba haciendo no solo teatro documental, sino también biodrama, pero yo no lo sabía, fue una cosa muy natural, hasta que obviamente alguien de fuera lo ve, un maestro experimentado, vio eso y dijo, tú estás haciendo teatro documental. Y no me peleé con eso, dije, pues si eso hago, sigues, ¿no? Así fue mi hallazgo con el teatro documental. Eso me parece muy interesante porque no estás hablando de cómo partiste de una necesidad, ¿no? Y de una inquietud y que al final luego se encuentra, por ejemplo, con esto, ¿no? Con a lo mejor una etiqueta que está de fuera de teatro documental o biodrama, pero que llegas de una manera como un hallazgo, no necesariamente como una imposición, ¿no? Como por unas ganas de decir, yo quiero hacer ese tipo de teatro. Ahora, a partir de esa experiencia, te has encontrado, digamos, ahí te encontraste haciendo esta experiencia de teatro documental o biodrama, pero a lo largo, digamos, de tu trabajo como directora, ¿has ido encontrando metodologías y herramientas que ahora dices, ahora ya incorporo en mis procesos creativos estas herramientas y estas metodologías que pueden ser propias del teatro documental o del biodrama? Sí, fíjate que más que encontrarlas, creo que es hacerlas conscientes. Es muy complejo hablar de que uno está descubriendo el hilo negro en el teatro. Creo que los grandes teatreros, teólogos y teatristas, o como queramos llamarles, maestros y maestras del teatro, lo han hecho y lo han hecho muy bien. Creo que hacer un teatro honesto es lo fundamental y ser consciente de qué estoy tomando y por qué lo estoy haciendo, y hacerlo con una moral clara y ética posible. Y entonces ahora incorporo, por ejemplo, en la dramaturgia, yo me gusta mucho hablar de la dramaturgia comunitaria, que no es otra cosa más que la dramaturgia colectiva, de creación colectiva de Buenaventura, ¿no? O hablar de un proceso creativo en dirección de actores, donde todos participan, que no es otra cosa que el teatro del oprimido, ejercicios de Augusto Boal, que
se les da un giro, se les da un enfoque dependiendo de lo que se requiera. Entonces, es eso, es retomar herramientas que sabemos que pueden funcionar o jugar con ellas para llevarlas a un punto particular. Por ejemplo, me he dado a la tarea de dar clases de dramaturgia para niños y niñas, y entonces se trabaja con estructuras en la dramaturgia y en la creación colectiva que nada más les das un giro, ¿no? Y trabajo, por ejemplo, mucho en la dramaturgia y eso se va diluyendo poco a poco el dibujo, y algunos niños lo llevan a la dirección y algunos niños se quedan con la pura dramaturgia, pero son herramientas de la narrativa gráfica. Ya, es decir, en ese sentido, me parece muy interesante la idea de cómo reconocer metodologías que puedan estar ahí existentes, ¿no? Metodologías que han explorado otros creadores y otras creadoras, y que la realidad tiene que ver con aterrizarlas a contextos y a situaciones particulares, darles un giro y generar, a lo mejor, se generan metodologías propias, entonces, del proceso propio, ¿no? Es decir, es una metodología que parte a lo mejor de una generalidad a una metodología que se convierte en particular, pero a partir de una necesidad específica. Sí, es un poco, ese es el sentido, ¿cierto? Sí, ese es el sentido. De hecho, y en ese sentido, el propio proceso creativo y el proyecto escénico se convierte en algo vivo, se convierte en algo natural. Y como es algo natural, tiene una juventud, digamos, pero también tiene un momento donde ese proyecto muere. Y a veces nos cuesta mucho trabajo decir, es que ese proyecto ya, y lo quiere uno tener en repertorio, y lo vamos a volver a sacar, y hay que juntarnos para volverlo a hacer, y ese proyecto ya envejeció, ¿no? Y en estos encuentros y hallazgos con diferentes metodologías, tú, digamos, atesoras algunas que digas, yo casi siempre estas metodologías son como una base para generar mis procesos de arte, sobre todo particularmente pensando como en esta dramaturgia comunitaria, ¿no? O este trabajo que has realizado con diferentes comunidades. ¿Tienes algunas metodologías que tú consideras que son base en tu trabajo? Sí, me interesa mucho, bueno, siempre creo que parto bastante del teatro del oprimido, creo que es fundamental en mi trabajo. Yo no podría hacer nada ni desde la dramaturgia ni la docencia si no pienso en el teatro del oprimido de Augusto Boal, si no pienso en la creación colectiva de Buenaventura. También me descubro bastante con los contextos del teatro latinoamericano. Los grupos han sido fundamentales para mí, o sea, cómo los grupos de teatro han llevado su metodología y sus procesos creativos y cómo pueden funcionar para el teatro comunitario, por ejemplo, los Yuyashkani, Mala Hierba, La Candelaria, Lagartijas Tiradas al Sol, cómo se convierten en una familia, en una comuna, y empiezan a desarrollar procesos creativos donde cada uno tiene como una pieza fundamental en esa comunidad. Entonces, llevo algunos procesos hacia los grupos o hacia el teatro comunitario donde lo estoy desarrollando. Trabajar desde el objeto, trabajar desde la investigación documental o la etnografía subjetiva. Y a veces jugar un poco, como te digo, con la narrativa gráfica, con el arte instalación, con el sonido, o sea, a partir de diferentes cosas. Claro. Creo que indagar o arriesgarse, eso también funciona bastante. Y en ese sentido, el riesgo, consideras que siempre está presente en los procesos creativos, ¿no? Sí, el riesgo, ¿no? Creo que es muy complejo porque siempre intento trabajar de manera comunitaria, pero siempre hay alguien que tiene que asumir el riesgo. Es decir, nos fue muy bien, la armamos, o me fue muy mal, la regué, ¿no? O sea, asumir que pues se tomaron decisiones, conscientes o no, y que pues a veces esas decisiones no son las correctas o las que pedía el proyecto o las que estaban en el tiempo, ¿no? Claro. Y ahorita que hablas de, por ejemplo, y nos mencionas estos grupos latinoamericanos que
que, digamos, han dejado registro de cómo el trabajo grupal, de comuna, ¿no? Comunitario, donde todos juegan un papel preponderante, pues ha dado como resultados, vemos trayectorias de grupos que tienen años juntos, ¿no? Y que generan proyectos que tienen un gran sentido para el entorno donde se generan. Y me gustaría preguntarte entonces si consideras que, por ejemplo, este espacio de teatro comunitario, de un arte político, implica que todos los que intervienen o todas las que intervienen en él tienen que asumirse como parte del proceso creativo. Es decir, donde no solamente hay un líder que lo decide todo, ¿no? Porque muchas veces vemos como esta idea del líder que lo decide todo y yo te escucho y veo como esta visión de, no, a ver, todos formamos parte de las decisiones creativas. ¿Te ha sucedido? ¿Cómo ves tú esto? ¿Desde qué perspectiva lo trabajas? Es que yo creo que también es diferente del proceso. Somos como, los procesos creativos somos como las personas. Aunque tenemos 2 ojos, 2 piernas y cabeza, somos muy diferentes. Estamos atravesados por un montón de cosas y eso también sucede con los grupos. Creo que el reto de la dirección o del dramaturgista, si podríamos llamar, tener esta figura aquí en México, nosotros, es tratar de entonar a todos. Entonces, a veces sí es importante que todos se asuman como parte del proceso creativo, que tomen un lugar y que las decisiones sean horizontales. Pero a veces sí es importante que haya una toma de decisiones unilateral, digamos, para poder guiar y para poder solucionar y llevar un camino que no sea disperso. Claro, como una figura con cierto Sí, liderazgo que vaya orientando y guiando, ¿no? sí. Es como cuando armas proyectos y dices, ¿cuándo estrenamos? Pues quién sabe. Claro, Uy, esta cosa se vuelve horrible, una bola de nieve, ¿no? claro. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero si dices, vamos a estrenar de aquí a un mes, todo el mundo ya sabe lo que tiene que hacer, se engrana. Se convierte en una necesidad, ¿no? La necesidad de que alguien de alguna manera lleve cierta batuta. Marina, me gustaría que platicáramos sobre Mestli Transitarte, ¿no? Que es un proyecto que me parece que encaja muy bien con esto que nos acabas de decir, ¿no? Del trabajo solamente con una comunidad, pero donde está implícito el teatro como una vía para hablar de lo público, de las cosas que suceden, del entorno. ¿Qué es Mestli Transitar? ¿Qué fue para ti Mestli Transitar? Sí, Mestre y Transitar creo que para mí ha sido uno de los proyectos que le tengo bastante cariño y que me enorgullece mucho hablar de ese proyecto justo porque es un proyecto que no nació desde mí. Es un proyecto que nació a partir de un grupo y específicamente nació del corazón y de la persona de Nicolette Ibarra, que es una a, activista eh, muy importante en San Diego, Tijuana, es una mujer trans. Y ella tenía desde un inicio, se me acercó a mí para pedirme que trabajara con un grupo muy particular y que les diera unas clases muy particulares. Ellas querían hablar sobre sus historias de vida, las historias de vida de la comunidad LGBT en San Diego y Tijuana, sobre todo de una generación que parece que no existió, que son aquellas personas que tienen más de 50, 60 años, que son pilares en el activismo de la comunidad LGBT, pero que no están documentadas, que parece que sus vidas no sucedieron, pero que son, que fundaron muchas cosas, ¿no? Entonces, me pareció interesante, empecé a trabajar con ellas dramaturgia, eh, y a partir de eso, pues surgió la idea de llevarlas a escena, porque obviamente la dramaturgia era muy parecida a lo que yo hacía, que era el teatro documental, y que en ese momento yo no sabía que se llamaba biodrama, porque estábamos como a la par, pero pues era biodrama, y entonces pues poco a poco hice la invitación y ella dijo que sí, llevó al grupo, fueron, la mayoría, creo que si no todas, eran mujeres trans, y el proceso creativo fue desarrollar la dramaturgia personal y después unificar esas dramaturgias para llevarlas a escena.
ahí sí no era lo que yo quería decir, sino yo me puse en favor y me puse al servicio de ellas y me puse a escuchar y a entender porque eh, trabajar o hablar de un discurso o de una situación en la que uno no pertenece, tiene uno que tener mucho cuidado y mucho respeto, sobre todo porque hay una violencia implícita en los privilegios que uno tiene. Ser una mujer heterosexual implica tener un respeto y un silencio hacia las mujeres lesbianas o hacia los hombres gays, porque yo vivo un privilegio del que no me doy cuenta, pero el escuchar y el ponerme a disposición, entonces te convierte en ser una aliada y en darte cuenta que no vives sola en un mundo y que las violencias que tú consideras que son solamente para ti, te abre el espectro y te das cuenta que hay unas violencias que también viven las otras personas. Entonces, el proceso creativo para mí, y creo que para todas, fue muy doloroso. Para mí darme cuenta que existían mujeres trans y que estaban, digamos, súper violentadas, incluso dentro de la comunidad LGBT, y que no solo había violencias simbólicas, sistémicas, sino también físicas, y que partían desde un nacimiento, desde la familia, desde quién dice si es algo natural o no. O sea, debatimos mucho sobre la OMS si a una persona trans la consideraban un trastorno o una enfermedad, por ejemplo. Hablar para mí, llevar a una persona donde su cuerpo, su físico, se ha construido a partir de todo lo que contradice la norma, la sociedad, las estructuras patriarcales, y exponerla en un escenario es bastante difícil, porque si de por sí un actor dice, ah, estoy medio gordito, ay, no, es que tengo un granito, yo no quiero salir, ¿no? Sí, de por sí. Entonces, ese cuidado también me llevó a resolver muchas cosas sobre el vestuario, la escenografía, y entonces entendí que yo tenía también que soltar saberes y conocimientos y había otras cosas que yo no podía resolver. Invité a a un escenógrafo vestuarista muy importante aquí en Baja California, que es Isaías Loyo, para que se acercara, que por cierto ahorita él tiene un personaje drag, que es Palmira del Mar. Fue y les dio una clase sobre vestuario, teoría del color. Entonces, cada quien hizo su diseño de vestuario, hablamos de por qué querían el color rojo, por qué querían el color amarillo, la dramaturgia, fueron personas que hacían trabajo de psicología social y comunitaria, hicimos intervenciones en espacios públicos, cuidé mucho de quién hacía la registro documental, si salían sus rostros, si no salían. La fotografía del cartel fue un regalo de Lorenzana, de Alfonso Lorenzana, que le tomó a Nicolette Ibarra en los 80s, y que cuando yo vi esa foto dije, esta cosa es preciosa, es una foto muy bella, muy limpia, que de verdad decía que existían y que siempre van a existir las personas trans en San Diego y en Tijuana, que no es la novedad y que había que hablar de eso. Porque entonces, indagando, el proceso nos fue llevando poco a poco a no solo hablar de esta parte triste y violenta, sino que también había mucha diversión, hay mucho color, hay mucha resistencia, mucha resiliencia. Son personas que saben hacer una fiesta, que, que son muy fáciles de apreciar, pues, ¿no? Que son personas fuertes, que bailan bien, que, ¿sabes? O sea, hay otra parte divertida y buena, porque algo importante que entendí es que sí, el teatro habla de un conflicto, pero también no se trata nada más de lo que le vamos a presentar al público.
sino que aquellas personas que están en el escenario son personas y hay que cuidarlas y que atenderlas. Y entonces ahí entra un dilema. ¿Para qué hago el teatro? Y en ese momento yo me empecé a dar pasos hacia atrás. Yo ya no era importante como creadora, como directora, como Mariana Chávez, sino me di cuenta que mis conocimientos podían servir para que otras personas dijeran algo que tenían que decir de manera muy importante. Y entonces, incluso, por ejemplo, la gestión de y la producción también estuvo muy bien pensada. Se decidió hacer la presentación de la inaugural, estrenar en el Teatro del Secut. ¿Por qué? Porque es un espacio súper representativo para la ciudad, en la sala de espectáculos. Nos sentamos y les dije, tenemos que hacerlo ahí, porque se lo merecen y porque tiene que suceder. Y sucedió. Y abajo, cuando el día del estreno, cuando estábamos en los camerinos, era una fiesta. O sea, saberse un espacio que tenían que haber tomado desde hace mucho, era una fiesta. Y además el cuidado y el amor de los técnicos del SECU, ha sido increíble. El público, ¿no? No tuvimos tantísimo público porque obviamente no nos dio ni el dinero ni la vida para hacer la difusión que queríamos hacer, pero llegar a ese momento ha sido bellísimo para todos y para todas. Y entender que el teatro no solo te da promoción, currículum, sino también te da vida y también te da alegrías. Y me siento muy feliz de haber servido a ese proyecto y de haber conocido a personas que ahora yo las considero mis amigas, personas tan importantes, tan sabias, y entonces aportaron bastante a mi proceso creativo. Porque entonces aprendes a escuchar y también aprendes a decirle a la otra persona, está bien, pero déjame hacer lo mío. Lo mío es hacer teatro. Entonces voy a tomar esta decisión. Si yo te digo que le vamos a cortar esto al texto, es por una decisión teatral. Confía en mí. Y son como estira y afloja, son acuerdos todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, después de trabajar con personas que nosotros en teatro luego les decimos no actores, personas que no estaban entrenadas porque fue un proceso de 1 año de trabajo, contando, te digo, el proceso de la dramaturgia. Claro que las personas van, vienen, que eso es otra cosa que a mí me ha tocado aprender, saber que las personas tienen un momento específico en los proyectos. A veces no llegan a concluir, a subirse a escena, pero son fundamentales y hay que agradecerles que estuvieron ahí y que se fueron o por lo que sea, ¿no? O sea, eso me ha hecho darme cuenta que los procesos y que los proyectos escénicos están vivos. Claro. Y a mí me suena como como un proceso de mucha generosidad, ¿no? De ambas partes, donde tienen que estar ambas partes en este proceso de generosidad, desde el creador, como lo dices, desde entender que hay a lo mejor otras realidades, otras comunidades a las que a lo mejor yo no conocía, no me he acercado y que eso me permite, gracias a la generosidad del otro, acceder, pero también de la otra parte de decir, bueno, te reconozco a ti que vienes a colaborar con nosotros para como generar voces, ¿no? Y a mí eso me parece que es muy potente de esto que nos platicas, ¿no? Cómo estos procesos lo que hacen es potenciar voces que muchas veces no escuchamos, ¿no? Potenciar voces que muchas veces han estado ahí calladas y que no son, vamos, que no son inexistentes, sino que al contrario, siempre han estado ahí, pero que a lo mejor no han sido escuchadas, ¿no? No han tenido una plataforma. Mariana, muchas gracias. Yo creo que ha sido como un encuentro con el teatro que a lo mejor para mucha gente no es el más común, ¿no? Tal vez muchas personas piensan teatro y piensan en como, sí, el espacio, voy a ir a ver una obra, voy a estar ahí, pasado, hay algún actor que se preparó para esto y yo vengo aquí a escuchar. Pero me gustaría terminar con algo que quisieras compartir, de cuál ha sido entonces para ti como la mayor experiencia como creadora trabajando justamente en el arte político y comunitario. ¿Qué te ha dejado
en términos humanos, artísticos, sobre todo? Yo creo que yo ya no puedo concebir mi vida sin haber hecho el teatro y sobre todo el teatro comunitario, porque efectivamente el teatro no solo es para llevarlo a escena, sino a veces el teatro es para enfrentarnos como personas, para poder enfrentar nuestros propios dolores y heridas personales y luego comunitarias. He podido hacer teatro con la comunidad de migrantes, por ejemplo, con la caravana migrante, con mujeres, con personas de la tercera edad, con personas con discapacidad, tanto intelectual como física. Y creo que el teatro tiene esa bondad. Si yo no hiciera teatro, yo no sería lo que soy ahora. Y no es que me considere una gran persona, sino que me ha hecho darme cuenta que la vida, que la vida se gana, pero que también se divierte, pues la vida también es alegre, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, en estos momentos de confinamiento, estoy repensando mucho cómo hacer para crear teatro comunitario desde el confinamiento. Y llevar esta idea de que lo comunitario no nada más es irme a la comunidad, sino mi comunidad base, que es mi familia, y entonces puedo empezarlo a hacer con ellos. Claro, siempre estará la posibilidad cuando haya voluntad, ¿no? Del creador y de los demás. Y además pensar, digo, si ya pasamos la peste negra, el teatro no murió, le sobrevivió al cine y a la tele. Le vamos a sobrevivir, Claro, 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 ¿no? claro que sí. Así es. Mariana, muchas gracias, de verdad, muy agradecido de que hayas compartido con nosotros esta tarde. Creo que sin duda nos permite también asomarnos también al proceso de una creadora y a un proceso de un teatro que muchas veces no, a lo mejor no es tan conocido, pero que existe y que al contrario, ¿no? Alza mucho la voz. Muchas gracias, te agradezco mucho esta conversación. Y bueno, también agradezco siempre a todos los que están siguiendo estas cartografías. Ojalá que nos veamos en la próxima. Muchas gracias y Gracias. hasta luego. Bye.